Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la teoría que tiene que ver con las fantasmáticas grupales. Para eso vamos a retomar algunos temas que ustedes seguramente habrán visto en años anteriores, algunos temas que tienen que ver con Freud, con Bion en esta primer clase, y en la segunda veremos otros autores. Vamos a comenzar con algo que tiene que ver con, bueno, ¿qué es una fantasía? Porque hablamos de fantasmática o de fantasías grupales y por lo tanto lo primero que vamos a pensar es, bueno, ¿qué es una fantasía? Una fantasía es poder imaginar en nuestro aparato psíquico una escena, ¿no? Nosotros cuando fantaseamos estamos eh, generando una escena de alguna situación X, ¿sí? Que por alguna razón tomamos algo de la realidad, pero a la vez fantaseamos con eso, ¿no? Fantaseamos acerca de algo que nos gustaría, por ejemplo, que nos sucediera. Es decir, tenemos diferentes tipos de fantasías y tiene que ver con una construcción de nuestro aparato psíquico en relación a algo, a alguna situación. No es una imagen, ¿sí? No es que tiene que ver con algo estático, sino que tiene que ver con algo que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, tiene que ver con una escena, ¿sí? Con algo que está en movimiento. Quien primero habló de fantasías fue, por supuesto, Sigmund Freud, cuando empezó a justamente trabajar con sus pacientes y poder ir detectando qué les sucedía y por qué tenían los síntomas que presentaban frente a él, ¿no? Es decir, se acercaban al consultorio con diferentes sintomatología y empezó a indagar de dónde esos síntomas, de dónde venían, con qué estaban relacionados, y ahí surge eh, la creación, desde la parte freudiana de lo que es el aparato psíquico, y también surge la idea de lo que tiene que ver con la fantasía, ¿sí? Cuando Freud habla de fantasía, va a hablar y nos va a ubicar en el complejo de Edipo, ese complejo de Edipo que aparece en la edad aproximadamente de los 6 años, donde como heredero de ese complejo de Edipo se genera el super yo, que es quien va a poner los límites, quien va a marcar las reglas y las normas para que justamente podamos seguir en sociedad y podamos seguir participando de lo que tiene que ver con la cultura también, ¿no? Con lo que está permitido. Esto aparece, como les decía, posterior al complejo de Edipo, donde justamente en el complejo de Edipo todos los sujetos tramitamos las fantasías sexuales en relación con nuestros padres, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso fantaseado de manera inconsciente, lo tramitamos en este complejo de Edipo que va a venir a marcar la castración y donde justamente vamos a poder elaborar esa situación que tiene que ver con ese amor de un hijo varón hacia la madre y viceversa si fuera de una hija mujer, ¿no? El amor hacia la madre y el odio por competencia hacia su padre, ¿sí? Frente a esta situación que atravesamos todos los sujetos y que construye nuestro aparato psíquico, se van a poder elaborar estas situaciones fantasiosas, de fantasías que aparecen en nuestra edad de entre los 5 o 6 años para poder seguir avanzando. Dicho esto, en esta situación de complejo de Edipo, nosotros también vamos a tener entonces va a emerger el super yo, como les decía anteriormente, va a ser el heredero del complejo de Edipo, pero lo que va a aparecer es el yo ideal y el ideal del yo. El yo ideal aparece como esa sinergia entre la madre y el niño.
A partir de ahí aparece esto que tiene que ver con el yo ideal, con una idealización en relación a ese vínculo, ¿sí? Que en un primer momento va a ser simbiótico. Y por otro lado va a aparecer el yo ideal, que es la búsqueda, ¿sí? La búsqueda en el afuera, la proyección, la identificación en el afuera de eso que queremos alcanzar del yo, ¿no? Eso que deseamos. Bien, estos son los primeros acercamientos que tenemos a la fantasía a nivel individual por parte de Sigmund Freud. Freud sabemos que no va a trabajar con grupos, pero sí va a hacer a través del análisis de las masas, va a poder leer ciertos fenómenos que ocurren de manera también, él va a plantear esto como algo que tiene que ver con el orden inconsciente en las masas, ¿no? En los grupos de numerosas personas, no en los grupos pequeños, sino en aquellos donde hay gran cantidad de sujetos. Y él, a partir de esto, va a desarrollar lo que va a denominar el texto Psicología de las Masas. ¿Qué va a plantear Freud? Freud va a decir, bueno, cuando los sujetos están en masa, nos encontramos con 4 fenómenos que tienen que ver con esta estructura. Por un lado aparece el fenómeno del contagio afectivo, ¿sí? O el contagio en la manera de actuar, que aparece en los sujetos que se encuentran masificados y que implica ciertas acciones o conductas que realizan cuando están en multitud, ¿no? Que tiene que ver con esto que él dice, bueno, hay un contagio. Si, por ejemplo, lo relacionamos con una tribuna de fútbol, donde en esa tribuna una persona comienza un cántico y genera un contagio en todos los que se encuentran en esa tribuna. O en una multitud que se presenta frente a un evento musical donde también va a haber un contagio en la forma de actuar, que por supuesto sabemos que puede ser algo positivo o también sabemos que puede ser algo negativo. Puede haber un contagio de violencia en un grupo masificado. Esto ocurre y tiene que ver con algo que está en el plano de lo inconsciente para Freud. Otro de los fenómenos que va a ver Freud en las masas tiene que ver con la sugestionabilidad. Y él lo que plantea es, bueno, cuando los sujetos se encuentran en masa, va a existir este fenómeno que tiene que ver con la sugestión a partir de la figura de un líder, ¿sí? Aquella persona que puede liderar una masa, de alguna manera también puede sugestionar a esa masa. Él pensó en la sugestión, recuerden que uno de los primeros métodos que utilizó Freud fue el método hipnótico, pero luego utiliza el método de la sugestión cuando trabaja con sus pacientes. Por eso él también toma esto de la sugestión cuando piensa en las grandes masas, en este efecto que se produce que también está relacionado con el contagio, donde alguien a través de algún accionar sugestiona a los integrantes de un grupo, en este caso de una masa, realizando alguna acción a través de sus palabras, puede sugestionar a toda la masa. Esta sugestión que se realiza también por contagio. Esto lo vemos mucho, va a plantear Freud en los líderes políticos, también en los líderes religiosos. Él va a hablar, por ejemplo, o podemos pensarlo, por ejemplo, en las sectas, ¿no? En estas sectas que a través de la sugestión logran que todos hagan alguna acción. Por ejemplo, recordemos que hace varios años atrás, no solo en una oportunidad, creo que fueron
en diferentes oportunidades, apareció la noticia que había habido un suicidio en masa de integrantes de una secta que se sugestionaron, creyeron en algo que tenía que ver con el fin del mundo que planteaba el líder, ¿no? Y entonces el líder logró esa sugestión por parte de los participantes de la secta que terminaron, por ejemplo, con sus vidas. Desde ese lugar plantea Freud la sugestión en las masas. Otro de los fenómenos que él va a observar en estas masas es la búsqueda de la identificación, ¿sí? Él lo que plantea es que hay algo mágico también que sucede en los sujetos que forman parte de una masa que tiene que ver con identificarse con un otro y con algo también, algo superior, algo supremo. Y por último va a hablar de un mecanismo de supervivencia. Freud va a decir, bueno, también lo que vamos a observar a modo de fenómeno fantasmático, inconsciente en las masas, es que hay un mecanismo de supervivencia donde la masa o los integrantes de la masa creen que estando juntos van a salvarse, pero por separado no van a lograr esa salvación, ¿sí? Un sujeto que se va de esta masa no va a salvarse, pero sí lo va a hacer junto con la masa. Que también este mecanismo de supervisión, de supervivencia, perdón, está atado a la sugestión, al contagio afectivo y a esta identificación entre todos, ¿no? Son estos 4 fenómenos que por supuesto tienen relación entre sí y que conforman esta fantasmática que analizó Freud y que tuvo que ver con la psicología de las masas. Bien, nos vamos de Freud y vamos a hablar de otro autor que ustedes han visto en segundo año, el año pasado. Hoy lo vamos a volver a traer para poder elaborar nuevamente sus teorías, y es Wilfred Bion, ¿sí? Wilfred Bion, que fue discípulo de Melanie Klein, así que vamos a empezar a pensar también desde qué lugar Wilfred Bion va a trabajar con los grupos. Por un lado les cuento que Bion escribió un solo libro en relación a los grupos, es decir, no se dedicó, no es un gran grupalista, pero sí su obra es importante. Él escribió un libro que se llama Experiencia en Grupos, acá lo tienen, es un libro muy sencillo, se podría decir, o fácil de leer. Es el único libro que escribió en relación a los grupos, porque él realmente era un psicoanalista que bueno, se dedicó al trabajo grupal a partir de trabajar con los soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué planteaba Bion? Bueno, Bion lo que buscaba y por lo cual se interesó en trabajar con los grupos, él quería lograr que los grupos no necesitaran de un líder para poder trabajar. Él tenía como este objetivo. Él decía, bueno, yo quiero lograr que los grupos de trabajo, así los denominó, él denominó grupos de trabajo, Pigeon Rivière va a hablar de grupo de tarea, Bion va a hablar de grupo de trabajo. Él quería que estos grupos de trabajo estuvieran en tarea, diría Pigeon, sin necesitar de un líder. Ese fue como su gran objetivo. Por eso se pone a armar pequeños grupos de trabajo y empezó a trabajar, como les decía, con los soldados. Soldados que salían de la guerra, a la cual ya no podían volver porque estaban enfermos, porque habían sido abatidos en la guerra. Y entonces, bueno, la milicia permite que Bion arme diferentes grupos. ¿Con qué finalidad? Bion, ¿qué quería?
quería que estos grupos tuvieran una tarea o un objetivo, un hacer, una acción específica. Entonces los dividió en pequeños grupos donde algunos se dedicaban a la cocina, otros se dedicaban a la limpieza, otros se dedicaban a diferentes actividades y tenían que ir rotando en esos grupos. Eh, pero lo que más le importaba a Bion era que en este trabajo que tenían que realizar los soldados, iba a haber también un grupo que se iba a dedicar a hacer un grupo terapéutico, donde iban a poder no solamente trabajar, como lo exigía, digamos, las actividades, sino que también iban a poder trabajar sus angustias, sus conflictos, los miedos, ¿sí? Las frustraciones, eh, los dolores por los cuales habían pasado en la guerra, y desde ese lugar iban a ir transitando por los diferentes grupos de trabajo, incluido este grupo de terapia. Les cuento que esta experiencia duró solo 6 semanas porque lo echaron a Bion, ¿no? La institución no toleró, no aceptó este tipo eh, de trabajo en relación a lo que le pasaba, en relación a las emociones, y por lo tanto no prosperó el experimento ahí entre los soldados. Pero tiempo después, Bion retoma este experimento, esta experiencia en un hospital y con esta misma dinámica, generando grupos de trabajo, y lo que plantea en este momento es que va a tener varios grupos de trabajo con diferentes actividades y un espacio de descanso. ¿Sí? Él dice, bueno, va a haber durante todo este tiempo también un espacio de descanso. Y él que buscaba esto que les conté en un principio, que todos trabajaran en los diferentes talleres que se habían propuesto sin necesitar de alguien que los dirigiera o que los coordinara. Él estaba presente, por supuesto, pero no quería ser quien dirigiera el trabajo, ¿no? Pasa un tiempo y lo que sucede es que un grupo de pacientes que estaban formando parte de esta experiencia se acercan a Bion y le dicen que, bueno, que estaban realmente disconformes con este proyecto porque solo el 20% de los participantes trabajaban y un 80% se dedicaban a estar más cantidad de tiempo en el espacio de descanso. Frente a esto que sucede, Bion se queda bastante como expectante a ver qué otras cosas podían plantear, y lo que les responde a este grupo es que él ya lo había notado esto, que él ya tenía información sobre esto que estaba pasando y lo estaba analizando, ¿no? Estaba como evaluando esta situación. Lo cual al grupo también, a este grupo que se quejaba, también le molestó que Bion ya supiera de esto y que no hubiese hecho nada en relación a este accionar, a este 80% de personas que, según este grupo, no trabajaban. Y Bion entonces lo que planteó es que les pregunta de qué se sorprendían, ¿sí? ¿Por qué estaban tan ofendidos? Si en la vida social, en la vida, esto pasaba, ¿no? Si salían de esta experiencia, de este proyecto, en el afuera pasaba exactamente lo mismo. Entonces les preguntó qué los sorprendía, por qué estaban tan ofendidos. Y lo que buscaba este 20% era que Bion accionara con un castigo, ¿no? Él buscaba en el castigo a ese 80% que no quería trabajar. Bion frente a esto lo que les propuso es que se tomaran unos días,
que analizaran la situación, que pensaran qué les pasaba con esto, que los hacía sentir mal, teniendo en cuenta que en la vida sucedía lo mismo, y que volvieran a presentarse frente a Bion con propuestas de cambio, ¿sí? Con diferentes alternativas para que esto cambiara. Imagínense que esto fue realmente como impactante. ¿Por qué? Porque él lo que pudo establecer es que este grupo lo que estaba esperando era la respuesta, el accionar de este líder, de un sujeto supuesto de saber cómo era Bion frente a esta experiencia, y además el castigo, ¿no? No solamente a ver qué hacía Bion, sino el castigo sobre estos sujetos. Y encontraron otra cosa, ¿no? Encontraban que Bion los acompañaba para que ellos piensen una solución frente a esta dificultad que ellos estaban observando. Frente a esto que sucede, Bion va a decir que todo grupo necesita de un líder. Él va a decir que en realidad todos los sujetos buscan un líder y que forma parte de la estructura de la conformación del ser humano la necesidad de un líder. Frente a esto, él va a plantear que estos grupos de trabajo, como él los llamó, podían estar en grupo de trabajo, como este 20%, o en su puesto básico, que era ese momento en cuanto el grupo no trabajaba y el grupo no estaba en tarea, diría Piaget. Es decir, que lo que él va a definir con este análisis que va a hacer de los grupos y que ahora vamos a avanzar en estos supuestos básicos, va a establecer que existe dentro de un grupo una fantasmática que aborda el grupo y que va a estar relacionado con el supuesto básico, donde están los miedos, donde el grupo no puede estar en tarea, no puede trabajar, donde aparece la ilusión de que algo va a suceder si ellos no hacen nada, pero a la vez aparece también la desilusión. En este supuesto básico nos vamos a encontrar con estos grupos que pueden estar en supuesto básico de dependencia, va a decir Bion, en supuesto básico de ataque y fuga o en supuesto básico de emparejamiento. Él va a hacer 3 clasificaciones de supuestos básicos. Podría ser más, bueno, pero él hizo 3, ¿no? Con 3 definió esta fantasmática en los grupos. Por otro lado, él dice, cuando no están pendulando en este supuesto básico que va a primar la ley del placer, ¿sí? El principio de placer, diría Freud, el grupo va a pendular a grupo de trabajo, grupo de tarea, diría Piaget, o polo técnico, diría Didiancier, ¿sí? Cuando están en trabajo, están en tarea, el grupo está produciendo y está prima en ese momento el principio de realidad, es decir, están conectados con lo que tienen que hacer y están cooperando y trabajando para un objetivo. Bien, él entonces va a plantear estos, como les decía, estos 3 supuestos básicos. El primer supuesto básico que todos podemos encontrar en absolutamente todos los grupos que transitamos, ustedes que están observando o en próximas observaciones, es el grupo de supuesto básico de dependencia. En este supuesto básico de dependencia, el grupo lo que está buscando es un líder, ¿sí? Un líder que direccione. Están pidiendo, ¿sí? Están esperando que alguien marque hacia dónde y qué hacer. El grupo básico, el supuesto básico de dependencia busca un líder que satisfaga las necesidades, ¿sí? En este supuesto básico, el grupo demanda el saber,
no cree que el saber está en el grupo, lo busca afuera, lo busca en el coordinador, lo busca en el terapeuta, lo busca en el jefe, ¿sí? Pero no lo busca entre los pares, no lo busca entre sus compañeros de grupo. Por eso, este deseo y esta fantasmática que tiene que ver con la búsqueda del líder y la dependencia de un líder está asociada a la imago paterna, ¿sí? Esta imago paterna, también acá retomamos a Freud, que lo que busca es el padre bueno, el padre que les venga a saciar sus necesidades, ¿sí? Acá aparece la imago del padre bueno. Por otro lado, también, si nos ponemos a pensar y continuamos con la mirada freudiana, vamos a decir que está el grupo en una etapa de oralidad. ¿Sí? ¿Recuerdan las etapas de Freud? Bueno, las etapas de desarrollo o evolutivas de Freud, el grupo está en una etapa muy regresiva, y es la etapa de la oralidad. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo buscando saciar necesidades que tienen que ver con la nutrición. Es decir, que el líder los nutra, los alimente. Y por lo tanto es una etapa bien oral, ¿sí? ¿Qué puede pasar también con esto? No solo pueden necesitar que el líder los alimente, sino que ellos también pueden llegar a, de alguna manera, devorar al líder, ¿sí? Es decir, quitarles todo el poder, todo el saber, y también lo hacen desde un lugar de ansiedad de devoración, ¿no? De quererlo todo. Querer todo de un otro, ¿sí? Sin producir, ¿no? En esta etapa y en este supuesto básico, el grupo no está produciendo, está esperando. ¿Mm? Y en esta espera, bueno, no está en trabajo o no está en tarea, diría Pillon. Acá van a aparecer entonces las necesidades en función de alguien que las satisfaga. Bion, frente a esto, va a hacer lo que hizo con el grupo que le fue a plantear este conflicto, ¿no? Va a decir, bueno, piensen de qué manera pueden resolver sus necesidades, ¿no? O sea, ese es el planteo de Bion, sabiendo que siempre están buscando un líder. El otro supuesto básico que él va a plantear es el de ataque y fuga. En este caso, el supuesto básico de ataque y fuga plantea también la búsqueda de alguien que por supuesto haga lo que ellos no están haciendo, pero la fantasía está puesta en la amenaza, ¿sí? Siempre pensemos que es un grupo que está en pretarea, diría Pillon, y está atravesando este supuesto básico de ataque y fuga, que tiene que ver con el conflicto. ¿Sí? En el primer caso, en el de dependencia, no está tan relacionado con el conflicto. En el de ataque y fuga está relacionado con el conflicto, con la amenaza, con el miedo a que alguien destruya al grupo, alguien ataque al grupo, y ese ataque puede venir de afuera o puede estar adentro, ¿sí? Y frente al ataque, frente a la amenaza, el grupo va a huir. Esto lo vemos cuando en los grupos hay un clima hostil, hay un clima de tensión, de desconfianza, de resentimiento. Estos son como las emociones que están latentes en un supuesto básico de ataque y fuga. Predominan los miedos básicos, las ansiedades, ¿sí? Predominan la sensación de que algo malo va a pasar en el grupo, ¿sí? Y entonces, bueno, estamos como muy atentos y en el grupo se observa esta tensión. ¿Qué pasa mucho cuando estamos en el supuesto básico de ataque y fuga? Bueno, ahí aparece el chivo, ¿sí? La imagen o el rol, diría Pillon, de chivo expiatorio aparece
en, esta, en este supuesto básico. ¿Por qué? Porque todo lo malo que puede surgir en un grupo hay que derivarlo a alguien, ¿sí? O sea, los miedos, las ansiedades, en alguien tiene que caer todo esto, ¿no? A alguien hay que depositar esto que está atravesando el grupo. Y lo van a depositar en un chivo, y este chivo es probable que se vaya del grupo. Si el chivo se va del grupo es porque ese supuesto básico no ha podido ser trabajado por el grupo. No han podido abordar esta problemática y se han fugado ante el ataque, ¿no? Ante el miedo. En este supuesto básico, Sartre diría que el enemigo está afuera y dentro del grupo está el espía o el sospechoso, ¿no? Hay un enemigo afuera y un sospechoso adentro. Y hay que buscar a ese sospechoso, ¿no? Hay que buscarlo y hay como una cierta cacería dentro del grupo. ¿Qué puede pasar con esto? Que el grupo termine disolviéndose o que alguien o varios de un grupo se vayan, ¿sí? Se vayan porque se sientan atacados y no puedan abordar este, esta, esta fantasía. Ustedes piensen que todo esto que Bion vio hace muchos años atrás está hoy en los grupos, ¿no? Y esto sucede en todos los grupos. Todos los grupos en diferentes momentos van pasando de un supuesto básico a otro. Bion va a decir, no es algo rígido, no es que si el grupo está en un supuesto básico de dependencia se queda ahí. No. El grupo puede estar en un supuesto básico de dependencia, puede después y debe, porque esto va a suceder, pasar a ser un grupo de trabajo o grupo de tarea, dirá Pichon, pero luego va a poder ir a un grupo de supuesto básico de ataque y fuga, volver al grupo de trabajo, es decir, hay una circularidad, hay una dialéctica entre los supuestos básicos y los grupos de trabajo. ¿Sí? Esto es lo que va a plantear Bion, y Pichon va a tomar, por supuesto, mucho de esto de Bion para pensar en los grupos y pensar cuando están en pretarea o están en tarea, ¿no? Qué es lo que pasa y qué fantasías podemos ver en los grupos. El último supuesto básico que nos va a traer Bion es el supuesto básico de emparejamiento. El supuesto básico de emparejamiento se observa mucho cuando en un grupo nos encontramos con dos líderes, por lo general, con dos personas que son las que trabajan, las que quizás dialogan, ¿sí? En un grupo, o lideran, esto que les decía, pueden ser dos líderes o pueden ser dos personas que traen noticias, ¿no? Que todo el tiempo dialogan entre sí y opinan, debaten, cuestionan, ¿sí? Cuando hay dos sujetos en un grupo con estas características, es probable, por supuesto, que el grupo en algún momento pase por este supuesto básico de emparejamiento, que lo que quiere este supuesto básico es pensar que el vínculo de esas dos personas va a permitir la llegada del Mesías, la llegada de eso mágico que va a hacer que todo se resuelva, que el grupo encuentre el camino y las respuestas que está buscando. A veces lo buscan a esta pareja en el grupo o en el equipo de coordinación, ¿sí? Por ejemplo, es una escena primaria en este caso, ¿sí? Estamos pensando en una escena primaria que tiene que ver con los padres, más allá del género de las personas que ocupen este lugar, hay algo que se relaciona con esta fantasmática en función de esos padres y de ese coito parental que va a dar lugar al nacimiento de ese Mesías
de esa figura mesiánica, todopoderosa, que va a sacar al grupo adelante. Esto lo vemos también muchísimo en los grupos, quizás tal vez no es el ejemplo o el supuesto básico más observado, pero si empiezan a prestar atención a los grupos, es probable que se encuentren con un grupo donde hay dos que participan más, dos que opinan o dos que pelean también, y entonces todo el grupo no hace nada. ¿Por qué? Porque esos dos son los que llevan al grupo adelante. Están en espera, ¿sí? El grupo espera que estas dos personas, que estos dos sujetos, resuelvan, guíen al grupo. Entonces el grupo queda en su puesto básico de emparejamiento. ¿Por qué? Porque se generan expectativas frente a este vínculo. O sea, estamos esperando a ver qué pasa con estas dos personas. Estamos esperando a ver qué sucede, ¿no? Hay mucha expectativa frente a este supuesto básico. ¿Y qué puede pasar? Si la pareja se sostiene como tal, bueno, el grupo en algún momento sale de ese supuesto básico. Pero también puede pasar que la pareja, si es una pareja que está en conflicto, se separe, como si fuera una pareja de familia, ¿sí? Y al separarse, al no poder resolver ese conflicto, el grupo también se separe y queden por un lado los que se van con un líder y los que se van con el otro líder. Es decir, que se rompe, se genera un sesgo en el grupo y este sesgo da lugar a un grupo nuevo, un grupo fracturado, ¿no? A dos grupos, entonces. Esto también ocurre cuando el grupo no puede salir de este supuesto básico de emparejamiento. Es decir, que el grupo se queda atrapado en la fantasía. ¿Y qué viene a traernos la fantasía? La fantasía nos viene a traer eso que dijimos cuando comenzamos este teórico, esa escena deseada, pero que a la vez es una fantasía que no se va a cumplir. Y en los grupos pasa mucho esto de pasar de un grupo de tarea, va a decir Pillon, y tomándolo ahora Pillon, a un grupo en pretarea, un grupo en supuesto básico, que nos invita a pensar que el grupo no quiere trabajar. Cuando el grupo está en trabajo, cuando se transforma en grupo de trabajo, Bion va a decir que circula la comprensión y el desarrollo y el proyecto, ¿no? Hay un proyecto también de grupo. Y cuando el grupo está en su puesto básico, Bion va a decir hay ausencia de evolución. Va a decir no se presta el grupo a la acción, hay un retroceso. El grupo se queda instalado en la espera y en la no acción, y por lo tanto lo que plantea Bion es que este pendular de un grupo tiene que tratar de ser resuelto por el grupo, con el acompañamiento del coordinador, como lo estuvimos viendo cuando hablamos de actitud psicosocial, con el acompañamiento, con la guía, ¿sí? Con la guía del coordinador o los coordinadores, pero fundamentalmente con la decisión y el compromiso del grupo cuando entiende que se encuentra en este supuesto básico, ¿no? Todo esto que estamos viendo les permite a ustedes como estudiantes poder dar cuenta de estas fantasmáticas y pensar en qué supuesto básico se encuentran los grupos que están observando o en los propios, y de qué manera pendulan todo el tiempo, porque los grupos no permanecen eternamente en un supuesto básico. Si así fuera, quizás el grupo se disuelve, pero los grupos están pendulando.
¿Por qué? Porque hay una tarea que los convoca. Y sabemos que desde la mirada pichoniana, la tarea es la protagonista, y si hay una tarea, hay, hay grupo. Pero también sabemos que si hay tarea y si hay grupo, hay conflicto. Entonces no podemos dejar de pensar en, en esta situación por la que todos los grupos transitan. Que como les decía, Bion va a tomar estos tres tipos de supuestos básicos o de fantasmáticas. Ansié va a clasificar otro tipo de fantasmáticas e incluso va a incorporar dos más. Pichon va a hablar de roles. Ustedes fíjense que hay un paralelismo entre los supuestos básicos y los roles de Pichon, ¿sí? Pichon va a hablar de el boicoteador, del chivo, de los líderes y de diferentes estilos de líderes. ¿Y él qué va a plantear y cómo lo unimos con los supuestos básicos? Que estos roles son inconscientes, que tienen que ver con fantasías también que se van desarrollando en los grupos y por donde todos van pasando. Cuando Pichon va a decir los roles se estancan, se estereotipa el grupo y pasa a un supuesto básico, diría Bion, ¿no? El grupo estereotipado es un grupo que está en un supuesto básico, el que sea, esperando que el que sea el líder, sea el coordinador, sea algún integrante del grupo, tome decisiones y el grupo va detrás. O en este supuesto básico de ataque y fuga, donde el conflicto no puede ser resuelto, ¿no? Se instalan. ¿Por qué? Porque en un punto esa regresión, ¿sí? Esa regresión hacia lo más primario hace que el grupo no trabaje. Y hay un cierto regodeo en eso, ¿no? Hay un cierto una cierta satisfacción en eso que está pasando, diría Freud, ¿no? Pensar en ese deseo que está ahí y donde Freud diría la libido se está poniendo en ¿dónde? En una pulsión más de muerte que de vida, en la inacción que en la acción. Por eso también tenemos que repensar en dónde estamos parados y qué queremos en un grupo. Y, por supuesto, el supuesto básico de emparejamiento, donde si hay dos figuras fuertes en un grupo, bueno, el grupo en un punto va a quedar también instalado en esa posición de no acción o de ausencia de evolución, que me parece una frase interesante de Bion, donde no hay evolución, ¿no? No hay avance. Estamos en esa en esa espiral dialéctica, pero no estamos pudiendo dar el salto cualitativo. Bueno, frente a el aprendizaje, frente a el darse cuenta de un grupo, el grupo ya ahí entonces tiene la oportunidad de generar el cambio y de tomar acción, como dijo Bion, pensar cuáles son las opciones frente a eso que está pasando. Y luego de encontrar esas opciones, bueno, ver de qué manera las llevamos a cabo. Esto que pasa en los grupos tiene que ver también con lo que pasa después en los proyectos grupales, ¿no? Forma parte del trabajo del psicólogo social. Por eso es tan interesante poder abordar estas fantasías para poder entender, como dijo Bion, que lo que pasa en los grupos pasa en la vida real, ¿no? Pasa, bueno, los grupos forman parte de la vida real, lo que digo es que pasa en el cotidiano, ¿sí? En la vida cotidiana de la cual hizo el análisis también Enrique Pichon Rivière. Bueno, vamos a continuar en el próximo, en la próxima clase con estas fantasías, pensando un poco más para poder abordar más en profundidad todo esto que sucede en los grupos y que realmente son significativos, ¿no? La fantasía es significativa. Y también pensar que no la podemos evitar. Y eso también es importante, ¿sí? Como futuros psicólogos sociales, saber
que la fantasía forma parte del grupo. O sea, no, un grupo que no esté atravesando por ningún supuesto básico, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque debe estar entonces en alguna otra posición fantasmática diferente, ¿no? Debe haber otra fantasía circulando. Por lo tanto, es importante saber que esto va a pasarnos siempre cuando estamos en un grupo. Lo importante es saber qué hacemos con eso y lo importante es aprender de, de esto que sucede en los grupos, de la experiencia, de la observación y de la teoría. Bueno, llegamos hasta acá. Les voy a dejar una consigna para tomar en el grupo operativo y que es que puedan escribir y llevar al operativo aquellas resonancias que aparecen luego de ver este video, ¿sí? Que las lleven escritas, con qué resonaron y con qué relacionaron este teórico y poder trabajarlo en el operativo, pero con la lectura de esas resonancias. Bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego.